Gracias, Natalia. Bueno, estamos en diciembre, estamos haciendo un poco de preparación para la Navidad y estudiando los varios protagonistas de la Navidad. Hoy, esta mañana, nos ha tocado María, me ha tocado María, y desde un púlpito protestante siempre es un poco una tarea difícil, delicada, tocar el tema de la Virgen María. Y tenía que tomar la decisión, ¿entro o no en polémicas? He decidido que sí. No sé si esto es una buena idea o no, ya me diréis. Voy a enfrentarme un poco con las cosas controvertidas que existen entre, por ejemplo, la Iglesia Católica y la nuestra. Soy consciente de que si hay personas aquí presentes devotas a la Virgen María, pues esto es algo muy delicado, lo que voy a decir. Porque cuestionar las creencias de una persona devota a María es como atacar a su propia madre, a la madre de esa persona. Lo sienten muy profundamente y yo entiendo esto. Pero con todo creo que es mi responsabilidad hacerlo. Me van a guiar varios principios y si queréis evaluar mi charla hoy, os pediría que me evaluáis conforme a esos principios que pretendo guiarme esta mañana. El primero tiene que ver con la cuestión, pues, ¿es lícito que yo me pongo aquí a meterme con los católicos? ¿Es lícito o no? ¿Tengo derecho de hacer esto? ¿Debería hacer esto? Pues en primer lugar, no es mi intención meterme con nadie. Lo que quiero hacer más que nada es aclarar el tema, sobre todo aclarar nuestras ideas sobre este tema de la Virgen María. Pero es interesante, mi primer principio dice que cuando hay una persona, un grupo, una denominación que se llama cristiana, pues entonces es una diana justa que yo puedo evaluar. Con la palabra de Dios en la mano tengo derecho y responsabilidad de evaluar. Es interesante cuando estudias el Nuevo Testamento ver que tanto Jesús como los apóstoles se meten evalúan, critican a los que se llaman creyentes. En el caso de Jesús se metía con los judíos de su tiempo. En el caso de los apóstoles, pues evaluaba, criticaba, se metían los apóstoles con los que llamándose hermanos, ese es 1 Corintios 5:11, llamándose hermanos, hacían o creían tales cosas. Entonces el principio es que yo tengo derecho, responsabilidad, si hay una iglesia católica o ortodoxa o cualquiera que se llama cristiana, a evaluar a la luz de la palabra de Dios sus creencias y sus prácticas. En segundo lugar, mi segundo principio es que cuando hacemos este tipo de cosas, según 1 Pedro 3:15, tenemos que presentar defensa de lo nuestro, pero hacerlo con mansedumbre y respeto. Y espero que pueda hacer esto también, respetando a las personas y no demostrando odio ni nada por el estilo. En tercer lugar, hay un principio de justicia, porque cuando uno critica, lo hará hacer justamente. Jesús dice, Juan 7:24, dice, juzgad con juicio justo. Entonces, cuando evaluamos las creencias que existen en la Iglesia Católica, por ejemplo, vamos a evaluar lo que realmente enseña la Iglesia Católica, no las prácticas populares que tú has conocido en un pueblo de Andalucía o algo así, sino lo que realmente enseña. Y voy a limitarme hoy a criticar, a evaluar 4 dogmas oficiales de la Iglesia Católica, que son de fide. De fide quiere decir que son obligatorios para creer si eres un católico. No voy a meterme con otras prácticas que
tienen más o menos importancia en la Iglesia Católica. En cuarto lugar, quiero aplicar también el principio de 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Porque vamos a ver que aunque vamos a rechazar ciertas ideas, algunas cosas que se dicen de María son ciertas, son buenas, son positivas y son para retener. Bueno, esos son mis principios. Vamos a ver la historia. La historia se ha leído ya. Primero en Lucas 1, a partir del versículo 26 hasta el 56 hemos leído una historia familiar a todos, que empieza con una visita angelical. Un ángel se aparece a esta niña, una niña de 14 años aproximadamente, y hay un anuncio de un nacimiento, que ella se quedará embarazada y que dará a luz a un niño. Entonces hay un diálogo natural, porque claro, es normal que ella responda ante este anuncio, responde de la manera que pasa aquí, cómo puede ser. Entonces hay un diálogo entre María y el ángel, una explicación de lo que Dios está haciendo, a punto de hacer a través de ella. Y vemos la respuesta de María, su sumisión a la voluntad de Dios y un himno de alabanza en respuesta a lo que Dios está obrando en ella. ¿Qué nos enseña este capítulo, este pasaje sobre María? Pues yo he pescado 4 cosas, hay mucho más, pero he pescado 4 que quiero enfatizar para luego evaluar un poco otras cosas. En primer lugar, versículos 46, 47, vemos que María responde con un himno de alabanza. A partir del versículo 46, en la versión latina dice: Magnificat alma mea Dominum. Engrandece mi alma al Señor. Es un himno que se ha hecho famoso con el título el Magnificat. Entonces ella engrandece su alma al Señor. Está en plan alabanza y gloria a Dios. Versículos 38 y 31 hablan de otro aspecto del carácter de María que vemos aquí, que se desprende del texto. En el versículo 38 está hablando de su obediencia. He aquí la sierva del Señor, dice, hágase conforme a tu palabra. Vemos la obediencia de María. Y es una obediencia en relación con una cosa muy concreta. Versículo 31, que ella obedece el rol que le están otorgando a ella de ser la madre de Jesús, de dar a luz a Jesús. En tercer lugar, veo de María aquí que es una mujer que buscaba a Dios para la salvación. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Salvador. Versículo 37. Una mujer que buscaba la salvación en Dios. Y en cuarto lugar, se desprende de este texto cierta humildad que también caracteriza a María. Versículos 52 y 55 se nombra entre los humildes de la tierra, los descendientes de Abraham, y así se caracteriza. Bueno, volveremos a estas ideas un poco más tarde, pero quiero compartir con vosotros 4 doctrinas, son más que doctrinas, son dogmas de la Iglesia Católica que se proponen y que proponen a nosotros sobre María, que podemos examinarlos un poco por encima hoy y contrastarlo con algo que hemos leído. Quiero mencionar los 4 dogmas que existen sobre la Virgen María. No sé si hay gente aquí que sabrían nombrarlos, pero os voy a decir cada uno por uno ahora. Eso es lo que, para ser, por ejemplo, un católico romano,
has de aceptar y creer. No es opcional, es obligatorio para ser un católico como Dios manda. Entonces, el primero, y voy a dar el término griego porque vamos a empezar por aquí, es Theotokos. María es Theotokos. Es difícil traducir esta palabra, pero vamos a traducirlo lo más cercano que podemos hacer es la que pare a Dios, la que lleva y da a luz a Dios. Esto es algo que en el año 431 hubo la proclamación oficial de María como Theotokos, la que pare a Dios. El contexto es que la Iglesia estaba intentando entender la persona de Jesús. En los primeros siglos la Iglesia tuvo que luchar y decidirse y aclararse sobre la Trinidad, cómo es que hay tres personas que son Dios, y luego sobre la persona de Jesús. Una de esas tres era Jesús, que se presenta como plenamente hombre y plenamente Dios a la vez. ¿Y cómo se casa esto? ¿Cómo se liga esto? ¿Cómo se entiende esto? En este contexto, una de las conclusiones de la Iglesia del siglo V era María es Theotokos. El ser que María trajo al mundo era Dios. Entonces, realmente este título viene de una discusión sobre quién es Jesús, pero para explicar quién es Jesús, llamaban a María la que trajo al mundo a Dios. Theotokos. El problema es que luego empezaban a traducir esta palabra Madre de Dios. Y es aquí donde empiezan los problemas, que mencionaremos más tarde, o podría mencionar brevemente ahora. Bueno, voy a decirlo ahora, porque claro, Madre de Dios, si Jesús es Dios y María es su madre, en un sentido lógico es la Madre de Dios. Pero llamarla Madre de Dios también conlleva otras connotaciones, porque María es madre de la humanidad de Jesús, no de su divinidad. Y llamarle Madre de Dios parece que fuera superior a Dios. Entonces es complicado este tema. El segundo dogma de la Iglesia Católica que nos propone es la virginidad perpetua de María, la perpetua virginidad de María. Este dogma dice que antes, durante y después de nacer Jesús, María es virgen, perpetuamente, para siempre. Siempre ha sido, siempre lo fue, siempre lo será. Tercera doctrina que propone la Iglesia Católica, la Inmaculada Concepción. 1854 se proclama oficialmente la Inmaculada Concepción. Fue concebida María sin pecado original. Y así es lo que se celebra hace 2 días, ¿verdad? La Inmaculada Concepción de María, concebida sin pecado original. Y en 1950, algunas personas aquí estaban ya vivos en aquel momento, es bastante reciente. En 1950 se proclama oficialmente la Asunción de María, que María, no sabemos si viva o muerta, va directamente al cielo de manera milagrosa. Ahora, no voy a intentar rebatir cada una de esas doctrinas, yo simplemente los presento, pero sí que quiero sugerir que chocan cada uno de estos con algunas cosas que hemos leído en Lucas capítulo 1, para sugerir por dónde van un poco nuestro rechazo a estas ideas. En primer lugar, la idea, sobre todo si traduces Theotokos, Madre de Dios, pues tenemos que responder que María
parece que tenía claro que hay un Dios y hay unas criaturas, y las criaturas alaban a Dios. Entonces, María sería la primera, creo, en rechazar cualquier intento de hacer de ella un ser divino. Cuando ella está alabando a Dios en el Magnificat, pues esto choca con la idea que ella es madre de Dios. Y creo que cuando empezamos a usar el lenguaje como madre de Dios se pone confuso el tema. Deberíamos evitar este término. En segundo lugar, la perpetua virginidad de María choca con muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, sabemos que parece ser que Jesús tuvo hermanos. Esto no cuadra con la perpetua virginidad de María. Pero en nuestro texto esta mañana también hay otra cosa importante, que es que en el versículo 31 dice que María ¿qué va a hacer? Va a dar a luz a un niño. Esto nos habla de un nacimiento normal, humano. Todos aquí creo que somos adultos y sabemos cómo llegan a ser los niños y cómo nacen los niños. Y si un niño nace de manera normal, María deja de ser virgen. Aunque fuera virgen antes del nacimiento de Jesús, si el niño toma la ruta normal para salir, ella deja de ser virgen. La Iglesia Católica enseña que Jesús salió, ¡pam!, así, de su madre, de manera milagrosa, sin un nacimiento normal. Eso forma parte de la doctrina de la perpetua virginidad de María. Sin embargo, el verbo usado en el versículo 31, el ticto, quiere decir dar a luz, de manera normal. En tercer lugar, la Inmaculada Concepción, que presenta a María como libre de pecado, choca, por lo menos a primera vista, luego hay muchas discusiones sobre esto, pero choca a primera vista con el hecho de que María llama a Dios su Salvador. Solo un pecador necesita un Salvador. María, por lo tanto, es pecadora. Es muy buena mujer, todo lo que quieras, pero es pecadora como tú y yo. Necesitaba un Salvador. La Asunción también creo que choca con el tono de nuestro pasaje esta mañana, porque María se nombra aquí entre los humildes, entre los mortales, entre los descendientes de Abraham, que choca con esa idea de que ella tuviera un trato especial a la hora de la muerte y fuera trasladada al cielo directamente en la Asunción. Muy bien, mis conclusiones. Dije al principio que quería retener lo bueno, porque estamos examinando de manera crítica ciertas ideas, pero vamos a retener muchas cosas positivas sobre María y deberíamos tener un alto concepto de la Virgen María. Se pueden notar muchas cosas, que ella tuvo un rol muy especial, que fue altamente favorecida por Dios. Una cosa que me gusta resaltar de lo que hemos leído esta mañana también es que María era una teóloga muy buena y muy buena estudiante de las Escrituras. Si tú examinas a partir del versículo 46 el himno de María aquí, el Magnificat, vas a ver que hay por lo menos 15 citas o alusiones a pasajes del Antiguo Testamento. Ella conocía su Antiguo Testamento, conocía las Escrituras, memorizaba las Escrituras. Estamos hablando de una niña de 14 años. ¿Cuántas chicas de 14 años tienen este nivel? ¿Cuántos de nosotros grandes tenemos ese tipo de conocimiento de las Escrituras que tenía María? Es de admirar en ella. Y vale la pena estudiar el himno por ello. Y creo que
tenemos que notar también que su pariente, Elizabeth, honraba a María. ¿Os habéis fijado, no? Cuando visita a Elizabeth, Elizabeth dice, qué honor que se me concede que la madre de mi Señor venga a verme. Ella reconocía que María era una persona digna de honor. Y sin embargo, yo quiero acabar diciendo algo, digamos, una crítica a ese tipo de doctrinas que hemos mencionado esta mañana. Y yo lo quiero hacer por un motivo muy concreto. Que todo lo que es elevar a María es quitar gloria a Jesús. Todo lo que es exaltar a María está minando la figura de su Hijo, Jesús. Y tenemos que ser celosos por la gloria de Jesús, su Hijo. Y María sería la primera entre nosotros en decir lo mismo, estoy seguro. Fijaos cómo esas doctrinas imitan a Jesús, porque le dan a María un origen especial en la concepción inmaculada. Dan a María, por ejemplo, un traslado especial al cielo. Esto está imitando el origen de Jesús y la ascensión de Jesús. Y diciendo que Jesús no es tan especial. María también tuvo inicios y finales similares. Fijaos cómo compromete también, según qué doctrina sobre María, el carácter único sin pecado de Jesús. La Biblia dice que el único sin pecado es Jesús. Pero esas doctrinas tienden a presentar a otra persona, María, como sin pecado. Fijaos cómo dificulta, por no decir imposibilitar, la obra de Jesús también. Nosotros creemos y entendemos que para ser nuestro Salvador, Jesús tuvo que ser plenamente hombre. Pero si no tuvo ni un nacimiento normal, que fue sapeado fuera de su madre, que no pasó por un nacimiento como todos los seres humanos, Jesús deja de ser plenamente hombre. Y eso compromete su derecho a ser nuestro Redentor. Y fijaos cómo doctrinas como llamar a María Madre de Dios tienden a hacer la gente devota a María más que a Jesús. La gente que empieza a abrazar ideas como María como Madre de Dios, pues empiezan a hacer cosas como orar y rezar a ella antes que ella era su hijo. Claro, si María es su madre, igual tiene más importancia, por lo menos tiene más influencia, más ternura que su hijo, tal vez. Y la gente deja a Jesús y va más a menudo a María. Eso es el peligro principal con todo esto. Entonces mi conclusión, a la luz de Isaías 42, versículo 8, es que Dios no comparte su gloria con nadie. Y a mí me rompe el corazón ver la devoción que existe a María en muchas partes. Seguro a ella más le rompe el corazón. Porque ella no presume ni pretende tener esa exaltación. Ella entendía que el santo ser que nacería en ella era el centro de la Navidad, era el centro de los planes de Dios, y ella era un instrumento en sus manos para lograr esto. Seamos entonces celosas por la gloria del Hijo de María. Vamos a orar. Padre, gracias por María, por su ejemplo.
Gracias por su disponibilidad, su obediencia. Gracias porque se prestó a ser el instrumento en tus manos. Y gracias porque a través de ella has enviado a tu Hijo. Que realmente Él sea el centro de nuestras Navidades y de nuestras vidas. En su nombre te lo pido. Amén.